Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Iván Calderón en tu programa Salud y Bienestar. Hoy, lunes 13 de marzo de 2023. Ya saben, estamos nuevamente iniciando la semana, pero ahora con un tema muy importante para todos los padres de familia. Ya se acerca el inicio de año escolar que se ha postergado hasta la próxima semana, pero en algunos distritos de Lima se inicia, en algunos distritos... en algunas regiones del Perú sí se ha iniciado ya el año escolar, como es el caso de Arequipa. Pero, sin embargo, con esta ola de calor, este bochorno y sobre todo con estas intensas lluvias que están ocurriendo en diversas partes de nuestra región, es importante también cuidarnos de una enfermedad que se llama dengue. Para hablar acerca del tema está con nosotros el doctor César Cabezas, quien es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Bienvenido, doctor, al programa Salud y Bienestar. Sí, buenos días o buenas tardes ya. Gracias por Buenas, la oportunidad de compartir con ustedes este momento. buenas tardes, doctor. Muchas gracias a usted por atendernos a esta hora del día. Pero queremos en el programa Salud y Bienestar que las personas, los padres de familia, conozcan más acerca de esta enfermedad del dengue. En qué consiste, qué es y sobre todo en qué zonas, ahora que las lluvias están arreciando en diversas partes de nuestro país, está más proclive a sufrir de este tipo de enfermedad. Sí, bueno, hay dos temas, ¿no? Uno es cómo es que se transmite. El dengue es producido por un virus que es transmitido por un mosquito que se llama Aedes aegypti, ¿no? Y ese mosquito es el que, acá lo pueden ver, esto está obviamente magnificado, es pequeñito, pero tiene las patitas y el tórax blanco y negro, parece la casaquilla de Alianza Lima, ¿no? Este es el mosquito Aedes aegypti. Entonces las hembras son las que pican, se alimentan de sangre para poder tener huevos y al momento de picar a una persona infectada se infecta con el virus se reproduce dentro del mosquito y pasados unos días este mosquito va a picar a una persona sana y de esa manera empiezan la transmisión de los casos y las epidemias, ¿no? Entonces es importante reconocer la presencia de este mosquito en las casas para hacer su control. Y este mosquito, desde el momento que es huevo a pasar a ser adulto, pasan 7 días, o sea, es una semana. Y en ese periodo debiéramos eliminarlo en los criaderos que tenemos en casa. En pocas palabras, de huevo a adulto pasan 7 días pasando por el estadio de larvas. Y en ese sentido, si eliminamos a las larvas, a estos criaderos dentro de nuestras casas, porque estos están en agua limpia que está en la casa y ahora que hay las lluvias, pero también cuando no llueve la gente hay carencia de agua, entonces almacena el agua y ahí se generan los criaderos. Entonces hay que tapar estos recipientes con agua si hay la necesidad, obviamente, de, pues, el agua es vital. Cuando no hay el servicio la gente acumula agua. Entonces el primer mensaje creo es que este mosquito vive en nuestras casas, es un hotel 5 estrellas para ellos, porque si hay agua y hay personas a las cuales va a picar, se completa sus condiciones, de modo que debemos eliminar todos los recipientes con agua que estén en nuestra casa o alrededor para evitar la replicación de este mosquito. Una vez que aparece las manifestaciones clínicas, estas van a ser principalmente fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, que le llaman dolor retroocular, malestar general y uno lo puede tumbar a la cama, ¿no? Y así empieza el dengue. Sin embargo, cuando algunas personas tienen una infección por segunda vez, pueden aparecer signos de alarma y estos signos de alarma van a aparecer al tercer o cuarto día de haber iniciado la fiebre. Y estos signos de alarma pueden ser un dolor abdominal intenso, puede haber vómitos persistentes, puede haber sangrado por la mucosa oral o por la nariz, y también en los niños va a haber irritabilidad o mayor insomnio o
no tener ganas ya de hacer las cosas. En esas condiciones, con estos signos de alarma, debiéramos ir a un establecimiento de salud para ser tratados y manejados adecuadamente. Pero en general, donde hay mosquitos Aedes aegypti y aparece una persona con fiebre, debiera ir a un establecimiento de salud para definir el diagnóstico y tomar las medidas de prevención, tanto en las personas, en las familias, como en la comunidad. Y este mosquito en realidad está desde Tumbes hasta Tacna, en la costa y prácticamente en toda la Amazonía. Pero ahora con este problema de las lluvias, obviamente, y el aumento de temperatura, se incrementa en todo el norte del país y está habiendo esa transmisión del virus produciendo el dengue. Es Entonces, en decir, determinado momento pueden haber unos cuantos casos y estos van a aumentar de manera intensiva en la medida que hay una mayor cantidad de vectores, porque la doc- temperatura también hace de que si este ciclo biológico del mosquito puede durar 10 a 7 días, cuando aumenta la temperatura ese ciclo se puede reducir a 5 días y va a haber en menos tiempo más cantidad de mosquitos, ¿no? Entonces es importante eso. Y lo otro es que las personas que tienen fiebre, malestar, si está sospechando que es dengue, no deben automedicarse. Hay que ujú. tomar bastante líquido, sí. Si hay fiebre y dolor, solo paracetamol y ir a un establecimiento de salud. No se debe usar antibióticos porque los antibióticos no matan al virus y a veces las personas tienen síntomas, se van a las farmacias y compran antibióticos. Eso no es correcto. No hay que medicarse, pero sí aburrante líquido, paracetamol si hay fiebre y dolor, y ir a un establecimiento de salud para confirmar el diagnóstico y tomar las medidas de prevención también ya en la comunidad para el control de los vectores. Y esto lo que usted dice también es sumamente interesante de que no hay que automedicarse, doctor, porque la automedicación puede agravar la situación. Doctor César Cabezas, usted habló que la proliferación, sobre todo ahora en esta temporada, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el norte del país con todas estas lluvias torrenciales y huecos donde el mosquito puede proliferar? ¿Sabe usted si ha incrementado el dengue en esta parte del país? Sí, hay casos en Piura, en Tumbes, y en general es cuestión de tiempo, porque como digo, este mosquito tiene 7 días para reproducirse y cuando hay lluvias, obviamente hay más criaderos y va a haber una mayor proliferación de mosquitos. Y si basta que haya 1, 2 o 3 casos de personas con el dengue y por lo tanto tienen el virus en la sangre, estos mosquitos van a picarlos y a partir de ahí se va a proliferar rápidamente. Por eso es importante no esperar una epidemia grande con muchos casos, sino a los primeros hacer un diagnóstico oportuno y tomar las medidas de prevención. Por un lado es el control de este mosquito para eliminar los criaderos que pueden haber en nuestras casas y por otro lado, si hay síntomas, acudir a un establecimiento de salud y también para los trabajadores de salud, los médicos o profesionales de salud, el instituto, el ministerio ha editado un aplicativo que se llama el Dengue Onjoy para manejar adecuadamente a los pacientes. Es Ujú. orientar, está lo sustancial, lo básico, para cuando los pacientes se hayan hospitalizado puedan ser manejados adecuadamente. Y si el diagnóstico es oportuno y el tratamiento también es adecuado, en realidad no debieran haber casos fatales, ¿no? Salvo pues excepciones donde haya alguna comorbilidad o algún cuadro concomitante que puedan tener las personas. En general, va a depender mucho de nosotros mismos, las personas, las familias, para hacer el control vector. No esperar que esto solo sea una actividad del Ministerio de Salud. Es importante lo que hace el Ministerio de Salud, pero en este Ujú. caso, en particular para el control del mosquito, es necesario la participación de la comunidad y las familias para eliminar estos criaderos de nuestras casas y cuando ya se requiere fumigación es porque hemos perdido esa capacidad de responder de las familias en las casas, ¿no? Para eliminar los criaderos.
Y Así esa es es. una contribución importante que debe hacer la comunidad. La prevención, la prevención es lo más importante para poder, como usted dice, eliminar estos mosquitos. Doctor César Cabeza, ¿se tiene algún registro de personas que lamentablemente han fallecido por causa del dengue? Sí hay casos de fallecidos por dengue, sobre todo es que lo que ocurre es de que en las zonas endémicas donde ha circulado ya el virus en años anteriores, las personas pueden tener ya una infección previa y si tienen, porque hay 4 serotipos, así como hay variantes en el COVID, en el Ujú. dengue hay 4 serotipos. Entonces, si yo he tenido, por ejemplo, el 2022 el serotipo 1 y este año tengo el serotipo 2, puedo hacer un cuadro más severo, ¿no? Puedo presentar signos de alarma y puedo entrar en shock y esas personas pueden fallecer. Y por eso es importante estar alerta, tanto en la comunidad para identificar los signos de alarma, que la población debe saberlo, ¿no? Hemos mencionado, a la fiebre se va a agregar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, algún tipo de sangrado o irritabilidad, sobre todo en niños, y esas personas deben ser inmediatamente trasladados a un establecimiento de salud para que sean tratados y evitar que entren en el shock, porque una vez que entran en el shock puede ser un caso fatal y estamos a tiempo para prevenir. El primer paso es controlar al vector, porque si no hay Aedes, no hay dengue. El segundo paso es que si hay casos, hay que identificar los signos de alarma, ir a un establecimiento de salud y estar preparados para atender a estos casos. Con un manejo adecuado, en realidad la letalidad es muy baja. A, ni- a nivel de Lima Metropolitana, doctor César Cabezas, ¿cuáles son los distritos donde se ha encontrado focos de dengue o personas que están sufriendo esta enfermedad del dengue? Bueno, en Chaclacayo han habido algunos casos ya de dengue, y el tema es que en la mayoría de distritos está presente el Aedes, entonces en mayor o menor magnitud. Entonces, como hay una intensa migración en el Perú, de la selva a la costa o viceversa, y en la misma costa, entonces es fácil que se lleve tanto al virus como al mosquito. El mosquito viene a veces en frutas, en plantas que son transportadas y rápidamente se van a dispersar. Y ahora con las temperaturas elevadas se van a replicar muy rápido. Y el virus viaja con los humanos, así como el SARS-CoV-2 que causa el COVID ha venido desde la China a Europa y de ahí se han venido para las Américas. El dengue también viaja así, ¿no? Las personas tienen el virus circulando en su sangre los primeros 7 días y en ese periodo es que si el mosquito los pica se va a infectar y va a transmitir. Entonces los humanos somos los que llevamos tanto el virus cuando estamos infectados como al mosquito en las cosas que transportamos. Entonces en Lima ya ha habido casos, felizmente han sido casos de un dengue que no ha tenido complicaciones. Sin embargo, hay que estar alerta en todos los lugares donde está este mosquito Aedes. Si hay casos febriles, los médicos, el personal de salud y las mismas personas deben pensar en esta posibilidad del dengue, porque en la medida que diagnostiquemos y sospechemos oportunamente, vamos a evitar pues que hayan epidemias grandes con las consecuencias que pueda traer esto en cuanto a la mortalidad. Así es, doctor César Cabeza, importante recalcar, como dijimos hace un momento, las medidas de prevención para evitar la expansión del dengue. Y estábamos hablando también a nivel de Lima Metropolitana, los distritos que tienen algún indicio o han presentado el tema del dengue, pero y a nivel Sí, de la región norte. solamente quería agregar de que en Lima, el 2005, aparecieron los primeros casos de dengue en Comas, y de ahí se proliferó todo el cono norte. Después hemos tenido también en cono sur, en Lima ciudad, de modo que con estos cambios climáticos es de esperar que aparezcan, ¿no? Por eso, sabiendo ya eso, debemos aprender de las experiencias previas de que si controlamos el vector en nuestras casas,
vamos a evitar la presencia del dengue. Y por eso una recomendación quería hacer es que en los floreros, en los recipientes donde hay agua, todo eso deberíamos eliminarlo en el plazo de una semana. Y podemos elegir un día de la semana, puede ser un sábado, un domingo, donde toda la familia está y empezamos a buscar todos estos criaderos de mosquitos que son recipientes con agua limpia, y si los eliminamos y hacemos todos a la vez, esto se puede controlar. Entonces en las familias, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, podemos hacer esta actividad una vez a la semana, entonces eliminaríamos la presencia del vector. Y como hay el problema del abastecimiento de agua, sobre todo en los conos, las personas obviamente almacenan agua en diferentes tipos de recipientes, y eso se constituye en criaderos. Como hay el problema de abastecimiento de agua, es inevitable que las personas almacenen el agua, de modo que si hay esa necesidad, hay que cubrirlo con tela estos recipientes para evitar que el mosquito ponga su huevo y se prolifere. Eso es en la costa, pero en la selva donde llueve, igual en las áreas periféricas a la casa o en las mismas casas, la lluvia también va a llenar estos recipientes. Igual el tema es eliminar estos inservibles que pueden constituirse en criadero. Ujú. Doctor César Cabezas, ¿en qué grupo etario podría ser más peligroso esta enfermedad? ¿En los niños o en los adultos mayores? Bueno, el dengue no distingue grupos de edad, ¿no? El mosquito va a picar a las personas, todo lo que se mueve va a picar, en este caso a los humanos, Ujú. pero como usted menciona, siempre los extremos de la vida son los que están en mayor riesgo. Los niños y los adultos mayores son los que por su condición pueden hacer casos más o complicarse, ¿no? Sin embargo, el mosquito no tiene preferencias, va a picar a todos, pero en niños y en adultos mayores la evolución puede ser menos favorable, y por eso hay que evitar. Y en los casos que si ya se determine la presencia del dengue y esté presente la Aedes, las personas deben dormir bajo mosquiteros, ¿no? Y eso es lo que usualmente se hace tanto en la costa norte como en la Amazonía, donde para evitar las picaduras, donde ya hay mosquitos adultos y no se ha podido controlar el problema, se colocan mosquiteros para dormir y no ser picados por estos mosquitos. Pero yo insisto en que si nosotros lo eliminamos en su estado de larva, vamos a evitar que lleguen a ser adultos y esos adultos puedan picar. Ujú. Doctor César Cabezas, también, ¿qué medidas está tomando el Ministerio de Salud para poder prevenir esta situación en las diversas partes de nuestro país? Bueno, hay un plan para enfrentar este problema, y hay comisiones ya que han viajado a las diferentes regiones, por ejemplo, del norte del país, para trabajar conjuntamente o dar las orientaciones. Como este problema en realidad se da todos los años, el caso del dengue, y ahora se incrementa el riesgo por las lluvias, en las regiones, todos conocen perfectamente lo que tenemos que hacer, y en coordinación con los funcionarios del nivel central que están viajando a Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad, se están implementando las medidas de control. Y también quería aprovechar para decir que el problema del agua, uno de los temas es la proliferación de vectores, como este caso la Aedes aegypti. Sin embargo, hay otros problemas que también están vinculados al agua. Por ejemplo, en Tumbes ha habido casos de diarrea producida por un virus que se llama el rotavirus. Entonces, Ujú. el riesgo es de que si uno consume agua contaminada, puede presentar también cuadros de diarrea, ¿no? También el agua sirve para la proliferación, el crecimiento y completar el ciclo de los mosquitos, pero hay que considerar el tema de las diarreas, porque también cuando los servicios de agua son interrumpidos, empiezan a usarse cisternas,
y hay que tener mucho cuidado que esas aguas que se distribuyen a través de cisternas deban estar cloradas y evitar la diseminación de enfermedades diarreicas. Exacto. Pueden ser virus o bacterias. Y también aprendiendo del año 91, el 2017, etcétera, de la presencia de diarreas, tenemos el riesgo de que aparezca también el cólera, ¿no? Y no hay que esperar que aparezca, y eso también se está haciendo, la vigilancia epidemiológica y la vigilancia microbiana de la presencia de esta bacteria que podría producir también enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces, Ujú. dos aspectos importantes es que en el agua juega un rol importante. Uno es que se comporta como un criadero de mosquitos, lo otro es si uno consume agua contaminada, las diarreas. Y otro tema también importante es que en los fenómenos del niño anteriores, cuando la Ujú. temperatura sube bruscamente, 2, 3 grados, y con esta humedad relativa alta que tenemos en la costa, pueden aparecer, puede aparecer un cuadro de síndrome febril asociada al calor, al aumento de temperatura. Eso lo hemos visto en Piura, en Tumbes, en Sullana, en la costa norte. Entonces los niños pequeños y los adultos mayores pueden hacer fiebres que no sabemos cuál es la causa. A veces se asume que es una infección, pero no es una infección. Esta es otro tipo de manifestación clínica inducida por el calor, por el Mm. aumento brusco de temperatura. Y en esos casos lo que hay que hacer es tener a los niños o a los adultos mayores en ambientes bien ventilados, las puertas, las ventanas abiertas, y a veces también en las zonas periféricas de las ciudades de la costa norte pueden haber viviendas con techos de ternit, las paredes de cemento, donde la temperatura al interior puede ser más que incluso el exterior, Ujú. y esos niños deberán ser llevados a escuelas o a sitios donde haya más ventilación para evitar la concentración de calor, porque los niños pequeños tienen el problema de que su capacidad de termorregulación todavía no está madura, y por un aumento brusco de la temperatura pueden hacer fiebres de 39, 40 grados, y si eso no se controla puede haber un compromiso del sistema nervioso. Por eso Ya. es identificado estos casos de fiebre sin una razón aparente, hay que Una, llevarlos a lugares bastante ventilados, porque es la única forma de poderlo controlar. Obviamente hay que tratarlos también con antipiréticos, hacerles baños con agua fría, pero sobre todo tenerlos en lugares bastante ventilados, donde la temperatura sea controlable. una fiebre que aparece súbitamente, doctor César Cabezas, y sobre todo en los niños, dice usted, ¿no? En los niños pequeños que son Pequeños, los que menores de 5 pueden años. sufrir de de esta dolencia súbita, ¿no? Del aumento de temperatura a causa de estos golpes de calor. Así es, esto se ha descrito no solo acá, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en África, han habido casos que se llaman usualmente golpe de calor, donde son Y esto se estaría temperaturas dando altas. entonces en el norte del país, en Piura, Tumbes, donde las temperaturas están bordeando más de los 31 grados. Claro, en los fenómenos de niño anteriores, donde ha habido aumento de temperatura, se han visto estos casos. Entonces hay que estar alerta, ¿no? Cuando uno piensa que puede ser dengue, puede ser una faringitis, una neumonía, o el mismo COVID, uno puede estar pensando más en enfermedades infecciosas. Por eso es importante descartar estas, si no es una enfermedad infecciosa, no hay una causa aparente de la fiebre, hay que considerar el problema de esta fiebre inducida por el calor, que Ujú. cuando son severos pues le llaman el golpe de calor, pero a veces o muchas veces se confunde con enfermedades infecciosas, y hay que estar alerta, ¿no? Los profesionales de Alerta. salud, los médicos saben de esto, y las familias también debiéramos, todos, la comunidad, estar enterados de que hay este problema adicional por cambios bruscos de temperatura que hay en estas zonas
que estamos sufriendo este problema. Perfecto, doctor. Gracias por estas acotaciones que usted ha hecho del rotavirus, el cólera y esta aparición súbita de un estado febril en los niños que puede ser producida por el excesivo calor o aumento de la temperatura. Importante estar los padres muy en guardia frente a cualquiera de estos síntomas, como usted dice, sobre todo en las regiones que están en este momento afrontando los difíciles momentos que la naturaleza nos está dando en estos momentos. Doctor César Cabezas, ya estamos a punto de finalizar el programa. Muchas gracias a usted por estar presente en Salud y Bienestar, a informarnos sobre el tema del dengue y las recomendaciones finales, doctor, puntuales para todas las personas que nos siguen, nuestros cibernautas, todas las personas que se han conectado y que quieren saber cómo poder prevenir y llevar también, en todo caso, si tienen alguno de estos síntomas, inmediatamente acudir a un centro o un establecimiento de salud para continuar el respectivo tratamiento. Así es, como hemos mencionado, lo primero, en la casa, evitar que haya el vector, eliminar los criaderos potenciales. Si uno tiene ya síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, inmediatamente a un establecimiento de salud, y más aún cuando hay signos de alarma, dolor abdominal intenso, vómitos, algún tipo de sangrado, irritabilidad, y no automedicarse, hidratarse bastante, y los otros problemas asociados al agua, las diarreas, hay que ver de dónde se está tomando el agua, hay que tomar agua hervida en lo posible, ¿no? O agua embotellada, no tomar agua directamente de las cisternas, esas que traen, por ejemplo. Y lo otro es síndrome, esta fiebre inducida por el calor, a veces con las costumbres que tenemos los andinos, de que cuando hay fiebre hay que cubrir a los niños, lo abrigamos más y empeoramos la situación. Cuando aparece fiebre en un niño, cualquiera sea la causa, debiéramos tenerlo con una ropa bien ligera, si es posible descubiertos. A veces hay temor de que le va a dar una neumonía, etcétera. No, hay que controlar la temperatura poniendo unos vestidos muy ligeros y, si es posible, hacer los baños con agua fría para controlar la temperatura. Esas son algunas recomendaciones que podríamos hacer y estamos haciendo. Perfecto, doctor César Cabezas, gracias por su tiempo y por estar en nuestro programa Salud y Bienestar. Esperemos tener otra oportunidad para que usted nos informe acerca de otro tipo de enfermedades o que nos ayude a identificar y sobre todo la prevención, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor César Cabezas. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por estas iniciativas. Gracias. De esta manera nosotros vamos a poner punto final a tu programa Salud y Bienestar con cada una de las recomendaciones que nos ha dado el médico infectólogo doctor César Cabezas el día de hoy en tu programa. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Ya saben, a cuidarse mucho, a estar pendiente de los pronósticos del Senami y también a continuar con las indicaciones que cada uno de los médicos nos indican o nos ofrecen si es que tienes alguna dolencia. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho y siempre pues a reír frente a la vida. Gracias.